Por esa razón es que hemos rotulado este recorrido por las calles de Getsemaní y del centro histórico. No tengo ningún inconveniente en que sobre la marcha ustedes puedan hacer todas las preguntas que se les vayan ocurriendo. Pueden interrumpir en el momento en que ustedes lo consideren y podemos dialogar. A lo mejor habrán algunos temas colaterales, como por supuesto los va a haber, que merezcan ser ampliados un poco. Y aunque no vamos a tener mucho tiempo, estamos abiertos a todas esas posibilidades. Hemos querido arrancar con esta mención de nuestro Nobel, Gabriel García Márquez, sobre el famosísimo Portal de los Dulces, que es uno de los sitios emblemáticos de la ciudad a lo largo de toda su historia, prácticamente desde sus inicios hasta hoy. Ha sido un espacio por donde ha discurrido toda la vida cultural, política, económica de la ciudad. Dice García Márquez que las goletas del Caribe se demoraban en el puerto para comprar los dulces de nombres inventados por las mismas comadres que las hacían y versificados por los pregones. Piononos para los monos, diabolines para los mamines, las de coco para los locos y las de panela para Manuela. Pues en las buenas y en las malas, el Portal seguía siendo un centro vital de la ciudad, donde se ventilaban asuntos de Estado a espaldas del gobierno, y era el único lugar del mundo donde las vendedoras de fritanga sabían quién sería el próximo gobernador antes de que se le ocurriera en Bogotá al presidente de la República. Es fantástica esta descripción. Y bien merece el Portal, lo mismo que todo esto de recorrido que vamos a hacer, es una especie de construir una nueva museografía de la ciudad que nos permita recoger todos estos testimonios como parte de esa memoria que necesitamos conocer. Ahí en la esquina de ese portal tienen ustedes también el famoso soneto de Luis Carlos López sobre el Portal de los Dulces, al que él llama Riñón de la ciudad roto avispero, por donde cruza, frívola y austera, toda la población de enero a enero, con un ir y venir de lanzadera. Así que los testimonios los tenemos vivos en esta ciudad. Hoy, antes de entrar a conocer, a repasar, porque la mayor parte de ustedes ya los conocen, los nombres de las calles, vamos a referirnos un poco a los orígenes urbanos de la ciudad, que están repletos de toda una simbología que nos permite entender mejor el asunto de las calles. Es decir, que no se trata simplemente de la explicación suelta del por qué esta calle se llama de Don Sancho, o aquella se llama de Tumbamuertos, o aquella de Tripita y Media, sino más bien ponerlas en el contexto urbano de cómo se formó la ciudad, cómo se trazaban las calles, qué elementos participaban en ella, lo que significaron para toda la evolución urbana y cultural de la ciudad. Esa es la esencia que que queremos un poco conocer. Por lo pronto, también como abrebocas, para entrar al tema de las calles, diremos que lo que hoy se conoce como el Portal de los Dulces también ha tenido varios nombres a lo largo de toda su historia. Por allá, en los finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, cuando se construye esta ciudad, este fue conocido como el Portal de los Revendones,
porque esta plaza, que hoy se conoce como la Plaza de los Coches, era una especie de plaza conectada, una plaza auxiliar de la gran plaza comercial, que es la que está al fondo, que es la Plaza de la Aduana. Así que mientras en aquella se movían las grandes toneladas del comercio, los esclavos, por supuesto, en esta plaza y en esos espacios que están en el interior del portal, existían las pequeñas tiendas de vendedores, especialmente de especias. Por esa razón, esa plaza en algún momento se conoció como la Plaza de la Hierba. La hierba eran las especias, el té, la canela, que se vendían allí en esos portales. Otro momento, esa plaza es conocida también como la Plaza del Esclavo, la Plaza del Negro, ya que muy cerca de allí, y aún en esta plaza también, se traficaba con la mano de obra esclava, es decir, esclavos africanos que eran sometidos a una subasta allí en la Plaza de la Aduana. Y también, cosa curiosa, a pesar de que hoy conocemos el Portal de los Dulces y que la plaza la seguimos llamando la Plaza de los Coches, el nombre actual es la Plaza del Ecuador, es decir, el nombre formal de la plaza, el último nombre con el que fue bautizada es la Plaza del Ecuador. Eso fue por allá en la década de 1920 o 30 para celebrar la firma de un tratado de límites con el Ecuador. Se tomó ese nombre, pero nadie en Cartagena la conoce como la Plaza del Ecuador, sino simplemente se seguirá llamando la Plaza de los Coches, porque allí era donde estacionaban los coches de a caballo primero y después unos pequeños tranvías, que eran los medios de transporte público que tenía la ciudad desde los tiempos de la colonia y aún después en el siglo XIX. El Portal de los Dulces es uno de los sitios emblemáticos porque encierra una de las tradiciones más íntimas, más entrañables de la esencia cartagenera. Es la producción de los dulces típicos cartageneros, que son el sumum de la cocina popular cartagenera de todos los tiempos. A pesar de que el portal se establece y se reconoce como tal ya, digamos, a finales del siglo XIX, los dulces resumen una tradición de muchos siglos, especialmente la presencia africana en su preparación. Casi todos tienen como base el coco, de ahí las cocadas, lo cual es una de las herencias más claras que tenemos de la presencia africana en nuestro medio. Así que, dicho esto, entramos pues a hacer un breve recorrido que nos oriente y nos dé un poco de marco para entender este asunto de las calles. Como bien ustedes saben, aunque no tenemos, digamos, una noticia todavía avanzada sobre los poblados caribes y particularmente sobre el poblado indígena Mocaná de Calamari, la información, la poca información que tenemos, nos permite hasta ahora establecer que eran siguiendo un poco la línea de poblamiento y la estructura de sus poblaciones, que era una aldea de traza circular como la mayoría de los poblados indígenas. Eso tenía toda la simbología también religiosa, en cuyo interior la organización se hacía en torno a el bohío que ocupaba el cacique, que era el jefe principal de la tribu. A su alrededor se organizaba lo que hoy podíamos decir una plaza, que también era una especie de ágora para los indígenas nuestros, y para la comunicación de un extremo al otro existían unas especies de pequeños caminos
que en la nuevo orden que establece España vienen a ser reemplazados por las calles tal como las conocemos ya en el mundo moderno. Esta traza circular estaba inspirada sobre todo en la naturaleza, en los astros, y entre ellos la aldea Calamari estuvieron protegidos por muros de árboles, y esto tenía un objeto muy importante, era protegerse de las agresiones para poder enviar flechas a sus enemigos sin ser vistos. Muchos de los caminos que lograron construir los indígenas para conectarse entre unas y otras poblaciones sirvieron a los propios españoles para el proceso de conquista y de poblamiento de nuestro territorio. Es decir, los primeros caminos que se hacen desde esta antigua aldea Calamari y después Cartagena para entrar al interior del continente fueron los propios caminos indígenas. Y luego, al momento de hacer la toma y posesión de este territorio, lo primero que se hacía era ocupar este mismo poblado. Así que los conquistadores, antes del trazado de la ciudad, antes de pensar en la construcción, lo que hacían era ocupar estos bohíos. Muy importante anotar que algunas de esas técnicas desarrolladas por nuestros indígenas lograron ser adoptadas y acogidas por la propia corona en el momento de ocupar estos espacios. Muchas de estas técnicas prevalecieron aún en muchos poblados en el interior de la provincia y aún se mantienen vivas, porque algunas de estas técnicas, especialmente heredadas del bareque, del barro, de la palma y del bareque, aún se conservan en algunas de nuestras poblaciones en el interior de la provincia. Ahí tienen una breve referencia sobre estos poblados, y como les digo, todos estarán recogidos en una bibliografía al final del documento. En casi toda la América, este proceso de ocupación de los territorios indígenas, en algunos casos, como en el que nos ocupa de Cartagena, fueron prácticamente destruidas y en su lugar se construyeron los nuevos poblados de acuerdo con las leyes y con la costumbre y con las necesidades de conquista española. Por eso en el caso de Cartagena no se han conservado rastros. Sin embargo, algunos especialistas consideran que si en algún momento fuera posible hacer arqueología debajo de esta ciudad, probablemente podríamos encontrar las ruinas de lo que fue el antiguo poblado indígena Calamari. En otros casos, algunos de los antiguos pueblos indígenas fueron convertidos, como decían los gobernantes europeos, en pueblos de indios. Fueron muchos. Casi todos los pueblos vecinos que fueron parte de la llamada encomienda fueron convertidos a pueblos de indios. Por aquí tenemos una lista de ellos, dentro de los cuales figuran, por ejemplo, Piojó, Tubará, Baranoa, Usiagurí, Turbana, Maates e inclusive Turbaco, Magangué, Chinú, Chimá, Cereté, Sampués, Morroa. Fueron pueblos de indios que, como los vemos aquí, se hacían a imagen y semejanza de los pueblos españoles que vamos a ver ahora cómo se organizaban. Sin embargo, eran, por supuesto, de muy bajo nivel, pauperizado, como lo dice algunos de los especialistas, pero sí
se hacía ya conservando el trazado endamero, que es el modelo que se superpone al antiguo trazado circular de los pueblos indígenas. Su traza era muy sencilla y, como siempre, pues está la capilla, que estaba regentada por un cura doctrinero, y había un templo doctrinero especial para el adoctrinamiento de los indígenas. Aquí lo que se trataba era, en muchos casos, de eliminar todas sus creencias y toda su cultura y convertirlos a la fe católica. De igual manera, había un calabozo, la casa del cacique, y finalmente las dependencias de un cabildo indígena hecho a imagen y semejanza del cabildo español. Esto es una figura muy similar, aunque no tenía ese nivel, digamos, de poblado independiente, a lo que va a pasar en los siglos de dominación española con los llamados cabildos de negros, que fueron espacios, Lorena y Adinet más tarde les pueden hablar bastante de eso, eran solares a donde se les permitía a los esclavos africanos reunirse en función de sus orígenes tribales y allí practicar su propia cultura, su lengua, sus costumbres, sus comidas, sus vestidos. Y era una forma de la corona mantener el control sobre los africanos, que de otra manera se rebelaban, formaban los llamados palenques y se convertían en un dolor de cabeza permanente para las propias autoridades. El resultado fue que en el barrio de San Diego, como luego lo veremos, se establecieron varios, unos 8 o 10 cabildos de negros. Pues bien, esa misma figura del cabildo se aplicó a los pueblos indígenas y por eso muchas de estas poblaciones tuvieron su propio cabildo indígena. Era siguiendo el modelo español, se establecía y había como un diálogo y se incorporaban algunas de las autoridades y jerarquías que ya establecían que tenían las culturas indígenas. Señor Moisés, ¿puedo decir algo más? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Ok, bueno, primero que nada, mi nombre es Yandy Castillo, soy historiador de la Universidad de Cartagena. También quería hablar un poquito acerca del ordenamiento o digamos, la expansión edilicia de la ciudad. Básicamente Sí, responde, como usted hacía referencia a la idea europea, ¿ya? Digamos que a aquellas grandes ciudades. Si nosotros nos damos cuenta, cada uno de los barrios del centro, ¿ya? Siempre van a tener su propia iglesia y también va a tener un espacio político-administrativo. Y eso tiene que ver muchísimo con la capacidad de control que tenía o que quería tener la corona española y también, digamos, que las autoridades políticas locales con respecto a la población. No solamente, digamos, que a nivel espiritual, que vendría siendo por medio de las iglesias, sino también a nivel político con los centros políticos que estaban ahí. ¿Ya? Así mismo pasó también como usted le hacía referencia, con muchos de los poblados indígenas y también algunos poblados de negros. ¿Ya? Y básicamente eso fue fundamental para la expansión edilicia y lo que nosotros conocemos hoy como pueblos, que en ese momento eran conocidos como arrochelados. Voy a citar, cito a la profesora Marta Ángel, que es la que hizo el estudio súper importante acerca de la expansión edilicia, la conformación de lo que vendría siendo las pequeñas ciudades, lo que son las villas, las rochelas y las ciudades, que vendrían siendo las tres categorías súper importantes, teniendo en cuenta la estructura edilicia y también, digamos, que el progreso que se tenía con respecto a ello. Pero sí, era súper importante como tal dentro de la construcción de ciudad tener una iglesia, ¿ya? Y si no tenía una iglesia, digamos que ese pequeño poblado no se podía considerar como poblado. Entonces, básicamente, pues Cartagena, al igual que la antigua ciudad Santa María del Darién, que también es digamos, un ejemplo de lo que usted ha dicho, y yo creo que también se trató de replicar eso aquí en Cartagena. Entonces, básicamente, eso era algo que quería comentar y que me pareció bastante chévere que usted también lo mencionara ahí. Sí, señor. Y eso ahora en 2 pasos estamos justamente en ese tema y lo podemos ampliar un poquito. El proceso de dominación de esta América indígena
partía de un principio fundamental sobre el cual se construye toda la legislación y, por supuesto, se da rienda suelta a todo esto, este proceso realmente trágico de la conquista, de dominación y de destrucción de nuestras culturas indígenas. El principio fundamental es que esto era tierra de nadie. Es decir, aquí había el desconocimiento de que los indígenas eran personas con derecho. Muchas veces no se les consideraba ni siquiera personas. En función de eso, eran consideradas tierras para la cristiandad. Por eso, al lado del conquistador, siempre estaba el cura, el que venía a decir la misa, el que aplicaba todo este acompañamiento católico en este caso, y que lo vamos a ver perfectamente claro en el origen de los nombres de las calles. Aquí les hacemos el anticipo para reforzar lo dicho por el profesor historiador. Todos, la mayoría de los nombres de las calles de la ciudad, en sus orígenes, es decir, sus nombres de pila originales, los nombres con los cuales fueron bautizados, fueron advocaciones a la Virgen. Los nombres de todos sus barrios tuvieron una simbología religiosa. Esto que apuntaba el profesor, muy exacto. Cada uno de esos barrios era como una población independiente. Se organizaba en torno a su plaza y en torno a su iglesia. Es decir, los monumentos religiosos siempre fueron un hito urbano que marcó todo el mapa urbano de la ciudad. Y como América era tierra de nadie, todas las riquezas que aquí, las civilizaciones que se habían desarrollado, sus riquezas, así como los derechos a utilizar a sus habitantes para en este caso, empresas como la encomienda, correspondía a quien se impusiera primero. La obsesión del oro es el eje y es el señuelo que va a dominar todo este proceso de conquista de América. En el caso de Cartagena, como no se trataba solamente de la fundación de una ciudad, sino de la dominación de un vasto territorio de la antigua provincia de Cartagena, ese vasto territorio fue limitado, es decir, fue diseñado para que en su interior fueran vinculados los tesoros de las grandes culturas milenarias del Sinú, que como ustedes saben eran primero que todo grandes orfebres. De tal manera que lo que justificó los límites de esta provincia, que hoy equivale a los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre, fue el Sinú. Si el Sinú no hubiera estado allí, seguramente los límites de la provincia de Cartagena se hubieran establecido con otros linderos. Así que por esa razón también, al momento de la llegada de los españoles, la ciudad no tiene ningún desarrollo urbano serio. Es un gran desorden que se desarrolla durante los primeros 40 o 50 años, pero es que la gran preocupación de los conquistadores es ir a explotar los tesoros del Sinú, no lo es tanto la construcción de la ciudad. Lo que jalonó el proceso de organización de la ciudad fue el aprovechamiento de su puerto, que eso sí fue la condición por encima de todas que prevaleció y que originó, le dio vida, desarrollo hasta el sol de hoy a una ciudad como Cartagena, que no se entiende sin saber que su condición esencial es la de puerto. Para el nuevo orden que se establece, se trae el modelo regular, el ajedrez, de la cuadrícula, que tiene, por supuesto, antecedentes que se remontan a la antigüedad, pero que tuvo mucho desarrollo ya en los siglos del Renacimiento. Ahí fue ganando, digamos, mucho nivel hasta convertirse en el modelo
con el que toda Europa se reconstruye en términos urbanos y que luego es el modelo que utiliza España para la conquista de América y para el ordenamiento de esas poblaciones. Algún autor señala que la ciudad hispanoamericana es, por encima de todas las cosas, una plaza mayor rodeada de calles y casas, antes que un conjunto de casas y calles en torno de una plaza mayor. Ese es el modelo. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, en el caso de Cartagena se rompen casi todos estos protocolos, modelos, leyes, y en el caso de Cartagena hay toda un desmadre, por así decirlo, un desorden, y la ciudad se va construyendo sobre la misma marcha, y la mayor parte de estos principios rigurosos no se cumplen. Por eso en Cartagena no hay un modelo regular como este que ustedes ven aquí, que sí lo hubo en otras partes. Cartagena es como una especie de colcha de retazos que se va armando sobre la propia marcha. En términos jurídicos, digamos, administrativos, legales, porque bueno, toda esta conquista estuvo envuelto en todos esos principios. Las llamadas leyes de Indias ya tenían, digamos, unos lineamientos para el desarrollo de las propias poblaciones. Estas leyes de Indias tuvieron además como nervio un cuerpo de normas que hacían parte de ellas, que fueron las llamadas ordenanzas de población. Según eso, por ejemplo, se ordenaba que la plaza mayor es donde se ha de comenzar la población. Si es en costa de mar, se debe hacer al desembarcadero del puerto, y si fuera en lugar mediterráneo, en medio de la población. Tiene una forma de cuadrado prolongado que por lo menos tenga de largo 1,5 de su ancho, porque será más a propósito para las fiestas de a caballo, y otras, su grandeza proporcionada al número de vecinos y teniendo en consideración a que las poblaciones puedan ir en aumento. Aquí hago una parada para que ustedes vayan pensando un poco qué es lo que pasa con Cartagena. Si ustedes han visitado muchas otras ciudades, que seguramente los han visto, ciudades y otras poblaciones, ven el gran espacio que tiene la plaza, lo que hoy es la Plaza de Bolívar en Bogotá, o la Plaza de Tunja, o la plaza en Villa de Leyva, que es una plaza monumental. Y en cambio la Plaza Mayor de Cartagena, que es la que tenemos aquí enfrente, la Plaza de Bolívar, es una plaza muy pequeña. Es decir, es una plaza que de ninguna manera está acorde con el rango de una ciudad tan importante en términos económicos, con todo lo que significó la trata negrera. Es una plaza muy modesta, pero eso tiene su explicación que más tarde se los diremos. La norma era que de la plaza salgan 4 calles principales. Ese era el eje de toda la formación. Una de por medio de cada costado y además de estas, 2 por cada esquina. Que las 4 esquinas miren a los 4 vientos principales. Esto es clave porque las calles estaban orientadas hacia las corrientes de los vientos. Es decir, esto no era caprichoso. Tenía alguna razón muy especial, y en el caso del clima nuestro también, porque las calles eran una especie de ductos para canalizar las entradas del aire y poder refrescar un poco la ciudad. Y aquí hay una de las claves que se establecen ya desde el principio. En los lugares fríos, las calles sean anchas, y en los calientes, angostos. Es decir, que en las ciudades como las nuestras, por eso ustedes ven calles tan angostas, pero eso se obedecía a eso, para tratar de canalizar lo máximo posible las corrientes del aire. En cambio, en las calles anchas no, porque no se necesitaba tenerlas tan cercanas, y con el frío no había ese gran inconveniente.
Pero además, fíjense, que en las fiestas, donde hubiere caballos, para que para defenderse en las ocasiones sean anchas y se dilaten en la forma susodicha, procurando que no lleguen a dar en algún inconveniente. Esas calles tenían además unas consideraciones especiales, ¿sí? Las calles no eran simples líneas, eran bandas longitudinales de anchura alrededor de 6 metros. Entre otras, llegaban a casi 8. Las cruces de las otras calles perpendiculares a ellas, separadas a distancias que varían de unas ciudades a otras. Muy frecuentemente la distancia es de unos 100 metros. El espacio que queda entre ellas es el espacio privado y por eso se divide regularmente en manzanas. Y aquí viene, para reforzar un poco lo que decía nuestro amigo el profesor, el primer espacio público que se despejaba era el lugar de la plaza. Pero la condición esencial es que frente a la plaza debía quedar la iglesia. Es decir, la iglesia es el gran hito urbano original de todas las ciudades nuestras. Este plan, en principio, lo que ordena es un trazado en dameros, es decir, creando manzanas rectangulares. En dameros, sí. Como un tablero de damas, de ajedrez. También es conocido como hipodámico, porque viene del arquitecto griego Hipódamo de Mileto, considerado uno de los padres del urbanismo, cuyos planes de organización se caracterizaban por un diseño de calles rectilíneas que se cruzaban en ángulo recto. Por esa razón se llama un plano urbano llamado ortogonal. Pero como les digo, en el caso de Cartagena la cosa sería muy distinta. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Porque vamos así como a grandes zancadas y no quisiera que ustedes también se aburrieran si no participan. Seguimos. Las llamadas leyes de Indias son realmente una compilación de normas, algunas de las cuales se traen de toda la experiencia que había tenido España y con toda la influencia ancestral y toda la evolución que había tenido desde la antigüedad hasta ese momento. Pero luego esas normas también se van a alimentar con la experiencia que se va ganando aquí, en Indias. De tal manera que por eso se habla de ciudades europeas, pero también se habla de las ciudades indianas. Es decir, las que fueron el resultado de ese proceso de adaptación de todos esos modelos a las condiciones, a la altura de los propios fundadores, en el caso nuestro, y probablemente yo creo que esto lo deberían conocer y manejar mucho los promotores del turismo nuestro. Cartagena es uno de esos modelos completamente singulares, únicos, por todo esto que les vamos a contar. Y yo creo que ahí es donde por supuesto, los cartageneros deberíamos conectarnos más para conocer a fondo estas cosas, pero también quienes hacen el turismo deberían aprovecharlo mucho mejor para que eso refuerce un poco la idea de que estamos en una ciudad que necesita ser conocida por todo el mundo por esa serie de cosas singulares que solamente tiene esta ciudad. La administración española llegó a desarrollar por lo menos 4 modelos urbanos. Había un modelo clásico, un modelo regular,
un modelo irregular y un modelo lineal. Todos tenían como eje el establecimiento de la población en torno a la Plaza Mayor. En el caso de Cartagena, debido a la topografía, a su geografía, debido a su condición de puerto, debido a las condiciones del terreno, debido a la falta de agua potable para su sostenimiento, el modelo que se intenta aplicar y que de hecho se aplica, pero que tiene una serie de variantes y que no se puede aplicar así a rajatabla, es el llamado modelo regular de dos plazas. Una, la Plaza Mayor, que es la que hoy conocemos como la Plaza de Bolívar o el Parque de Bolívar, y otra, la Plaza Comercial, que es la Plaza de la Aduana. Todo esto tiene una explicación. Y es que el establecimiento digamos, desde el primer momento de la conquista y a lo largo de por lo menos 30 o 40 años de fundación de la ciudad, el núcleo urbano primitivo, que hasta donde hoy conocemos se estableció sobre el poblado indígena, era esto que ustedes ven aquí, es decir, prácticamente la mitad de todo lo que hoy conocemos como el centro histórico de la ciudad. Aquí, como nos recordaba el profesor hace un momento, la presencia de la fe católica domina toda esta simbología, todo el desarrollo urbano, es decir, tiene esta clara influencia. Lo que hoy conocemos como la Plaza Mayor, que luego les contaré alguna anécdota sobre eso, tiene como importancia el hecho de que es la plaza, es como el ágora de la ciudad, es la plaza cívica, es la plaza donde se reúnen los vecinos, es la plaza donde se hacen los grandes anuncios públicos a través del famoso bando. El bando se hace desde la más remota antigüedad. Pero su condición esencial es que en el frente de esa plaza mayor está la iglesia. En el caso nuestro, la primitiva iglesia, la que hoy es conocida como la catedral, es la iglesia de Santa Catalina de Alejandría. El otro barrio de San Sebastián, que aunque no tuvo un monumento de la importancia de Santa Catalina, sí hubo otros ubicados muy cerca de lo que hoy es la Torre del Reloj, donde hubo unas capillas. Ese otro barrio que se forma en torno a la plaza comercial fue llamado el de San Sebastián. Pero fíjense que estos nombres tienen una simbología muy interesante por cuanto nos permiten a nosotros escudriñar, llegar un poco más allá al fondo de esto. Todas estas poblaciones, al momento de ser fundadas, se ponían bajo la protección de algunas figuras del santoral católico, con la intención de que fueran figuras protectoras, y en este caso, de las acechanzas de las poblaciones indígenas cercanas, algunas de las cuales no fueron suficientemente pacificadas y se convertían también en dolores de cabeza de las fundaciones españolas. O algo parecido pasaría también con los negros cimarrones que se escapan, forman los palenques y también atacan los centros urbanos. Entonces, tanto Santa Catalina como San Sebastián tienen una historia, fueron mártires del santoral católico, y en el caso de Santa Catalina es el nombre que se adopta para la parroquia original de la ciudad. Y en el caso de San Sebastián igual, ustedes conocen la historia de San Sebastián, en la época romana salió a predicar, fue apresado y fue muerto con flechas, con saetas, y se convierte por esa razón en como el gran protector de las fundaciones españolas
no solamente aquí en América, el nombre de San Sebastián está repetido por todas partes. San Sebastián de Urabá, por ejemplo. Y aquí, a lo largo de toda nuestra geografía, el nombre de San Sebastián se repite mucho. Igual el nombre de Santa Catalina. No es gratuito el hecho de que la India Catalina sea llamada así. Como ocurrió con muchas otras indígenas, lo más probable es que Catalina, que tuviera su nombre en lengua indígena, fuera rebautizada como pasó con muchas, y en este caso lo que se hace es rebautizarla con el nombre de una de las protectoras digamos, del nuevo poblamiento de la ciudad. Pero bueno, aquí hay muchas otras telas donde cortar, pero no quiero extenderme mucho en eso. Esto que ustedes ven allí enmarcados en estos dos barrios fue el núcleo urbano primitivo de la ciudad, es decir, esta es la ciudad de los conquistadores. Hasta donde llega más o menos la obra de Heredia. Heredia fue gobernador de Cartagena durante alrededor de 20 años y con intermitencias, porque Heredia era destituido, se lo llevaban a España preso, lograba restituir sus derechos, regresaba, volvía. 4 veces estuvo así, hasta que en la última vez, llegando al puerto de Cádiz, naufragó y murió. Luego vino el incendio de 1552, es decir, alrededor de 20 años después de la fundación de la ciudad. Y lo que podemos decir es que ese núcleo urbano primitivo que ustedes ven allí es el que se forma con la llegada de los conquistadores. Es allí donde se comienza a aplicar todos estos principios del urbanismo consagrado en las leyes. Lo primero, el trazado. Ya ustedes ven, no es posible tener un trazado perfecto en Cartagena. Aquí no hay cuadrícula perfecta. Aquí son unos cuadrados irregulares debido a la propia geografía, a la propia topografía del territorio. Las calles se tiraban a cordel y aquí lo que se trataba era que las primeras casas de uso pues doméstico eran las que quedaban alrededor de estas plazas. Es decir, esos lotes eran repartidos entre las personas con privilegios que intentaban ser lo más privilegiadamente posibles en torno a las plazas. De tal manera que los primeros lotes, aparte de la catedral y aparte de los espacios que requería el gobierno español para ejercer su dominio, el resto de los lotes eran repartidos entre particulares y dentro de esa línea estaban los primeros, eran los más privilegiados, sin duda. Hay un famoso proceso que está en el Archivo General de la Nación en Bogotá, donde hay un pleito entre dos poderosos de la época sobre un lote que da hacia la actual Plaza de los Coches, porque ahí existió una calle que luego un vecino quiso taparla, pero se inició un pleito furioso, pero terrible, entre dos poderosos, para tratar de que el que quedaba detrás pudiera tener acceso a la plaza. Y en la casa esta se lo impedía. Pero todo esto muestra un poco el desorden y la lucha, la influencia de poder, etcétera, que hubo en torno a la ciudad en este momento. De tal manera, regresando al modelo, que ese primer núcleo urbano primitivo se establece sobre las dos primitivas plazas de la ciudad. La llamada Plaza Mayor, en torno a la que tenía como eje la iglesia de la catedral, y la Plaza de la Aduana, también llamada la Plaza Real, en torno a la plaza comercial, que era la plaza que quedaba sobre el puerto. Así que esos son los dos ejes sobre los cuales se construye la ciudad. Todo esto pasa desde el momento de su fundación, pero tienen que pasar muchos años hasta que por fin este modelo urbano se vaya consolidando. Hay un punto, hay un hito
que nos marca el desarrollo de la ciudad. Y es que en 1574, fíjense, 40 años después de la fundación de la ciudad, es cuando la corona española le otorga a Cartagena el rango de ciudad, le otorga el escudo y le otorga un título que es el de muy noble y muy leal. Es decir, es el momento en que realmente se reconoce como tal. Antes de eso, no pasaría en el rango de la, digamos, de la jerarquía que establece la corona, de ser simplemente un puerto. Pero a partir de ese desarrollo, de ese puerto, de la consolidación de estos elementos urbanos, es cuando la ciudad realmente tiene ese reconocimiento. No antes. Antes va a su libre albedrío. Muy importante que para buscar el sitio adecuado para la fundación, había que tener en cuenta toda una serie de condiciones. Es decir, no fue que el señor Heredia bajó de la embarcación que lo trajo y luego invadió el poblado y comenzó a construir la nueva ciudad. No. Una vez llegado a este territorio, había que explorar cuál era el mejor sitio, el sitio más apropiado para hacer la fundación. En primer lugar, que existiera agua cerca, lo cual no había en Cartagena. Las fuentes de agua potable más cercanos estaban en el arroyo de Matute, en Turbaco. Que también fuera un sitio que tuviera muy cercano al aprovisionamiento de madera y de piedra para la construcción, lo cual tampoco era así en Cartagena. La piedra hay que traerla de Tierra Bomba, hay que traerla de Albornoz, hay que traerla de Turbaco y hay que traerla de muchos pueblos vecinos en la zona norte también. Igual la madera. La mayor parte de la madera se trae del interior de la provincia, porque en Cartagena no hay madera recia resistente para el uso de la construcción cercana. Aún hoy, para la restauración de las casas, esa madera se trae de allá, de muy lejos, del interior del Sinú y aún del Chocó, que son las maderas que ofrecen el nivel de resistencia que se requiere para la ciudad. Por eso es tan costoso el proceso de restauración de una ciudad como esta. Cada viga de esas vale un ojo de la cara. Pero la condición que decide finalmente el establecimiento de la ciudad es, por supuesto, la posibilidad de la construcción de un puerto. Una bahía interior lo suficientemente abrigada que permitía la construcción de un puerto lo suficientemente protegido. Y eso es lo que finalmente decide el sitio para hacer el levantamiento de la ciudad. Tan es así que durante los 20 años que dura Heredia gobernando la ciudad, aún en los últimos años no está seguro de eso y está tratando de buscar un mejor sitio para ella, pero definitivamente no lo consiguió y lo que se hace es tratar de resolver todos los demás inconvenientes en torno al puerto. Señor Moisés, ¿puedo decir algo? Sí, señor, claro que sí. Bueno, como usted ha dicho, también es totalmente cierto. Además de eso, pues, si nosotros vemos la geografía de Cartagena, lo primero que hacen referencia en muchos de los diarios de los conquistadores que Cartagena está compuesto de muchos islotes, ¿ya? Y esos islotes, además de construirse el puerto, también era fundamental para la defensa del mismo, ¿ya? Inclusive va a ser súper importante para lo que vendría siendo la Cartagena del siglo XVII y siglo XVIII, cuando se construyen las primeras baterías, ¿ya? Entonces, ahí digamos que el problema del agua se solucionaría a partir de la construcción de los aljibes, ¿ya? Toda casa del centro siempre tiene un aljibe, y así como fue creciendo mucho más la ciudad, fue dirimiendo todas aquellas peripecias que tenían. Pero digamos que la ciudad como tal fue creada a partir de dos elementos, uno como estrategia militar y otro como puerto, ¿ya? Entonces quería agregar ese también. Sí, señor, así es.
Bueno, antes Hola, de los buenas tardes. aljibes, hay que citar que ya en las últimas décadas del siglo XVI, alrededor de 1580 aproximadamente, se intenta construir un acueducto que trajera las aguas de Matute a Cartagena, a imagen y semejanza de los antiguos acueductos romanos, a través de unas columnas, y el proyecto se comienza, pero luego tuvo que ser abandonado por dos razones esenciales. La primera, la dificultad de que una ciudad como esta estuviera expuesta a los peligros de que la pudieran invadir piratas o corsarios y pudieran cortar el suministro de agua. Pero hubo otra más importante que sí forma parte de la historia eh, pícara de nosotros, y es que ese fue el primer gran negociado de toda nuestra historia. La corona española decidió acabar con el proyecto de Turbaco porque se convirtió en un nido de corrupción y de tráfico de influencias y de sobornos, la cosa más terrible que hubo en ese momento, de tal manera que se suspendió. La historiadora, para quienes quieran leer algo más sobre eso, María del Carmen Gómez, tiene un excelente artículo sobre esta historia increíble, insólita, del acueducto de Turbaco. La otra historia insólita es la de la plaza principal. Hay un documento en el Archivo General que también está a disposición de todos ustedes, porque toda esta documentación está allí servida para quienes quieran profundizar y ampliar un poco esto. Es que hay un expediente en el Archivo General de la Nación en Bogotá sobre una visita que hizo uno de los, así se llamaban, de los visitadores, el señor Melchor Pérez de Arteaga, alrededor de 1560 aproximadamente, que viene a investigar toda una serie de irregularidades. Eso eran los que hacían los visitadores, lo mismo que los jueces de residencia, que eran como los dos instrumentos de control y de vigilancia que tenía la corona española sobre su administración en América. Este señor viene investido de grandes poderes, cesa en las funciones al gobernador, él asume la función y comienza a investigar toda la serie de quejas que habían llegado a la corona. Y dentro de esas quejas hay una que es insólita. Se dice que el lugar original establecido para la plaza no era el que después se hizo, que es el que hoy conocemos, sino que era un espacio, tal como lo decía la norma, despejado con las dimensiones de una manzana completa, pero que esa manzana, al momento digamos, de intentar consolidar el desarrollo urbano de la ciudad, se encontró con un gran problema, y es que la manzana se ocupó, el cabildo cartagenero la ocupó, la loteó, la vendió y dejó sin plaza a la ciudad. Entonces hubo que salir a improvisar otra plaza, y por eso la plaza principal, la plaza mayor de Cartagena, es tan pequeña, porque aquí lo que hubo que hacer fue morderle un boquete a esta otra manzana porque no se había ocupado hasta ese espacio, y allí se establece la plaza mayor. Y por esa razón, la iglesia principal, la parroquia de Santa Catalina, la catedral de Cartagena, no está ubicada en todo el frente de la plaza como lo ordenaba la norma. La plaza irremediablemente debía estar siempre, la iglesia debía estar siempre enfrente de la plaza. En el caso de Cartagena, nada de eso se cumple, como les decía. Es una cosa insólita en la historia urbana de América, pero que habla muy bien de cómo se manejó la ciudad y de las cosas sobre las cuales nosotros necesitamos seguir reflexionando, por supuesto. Buenas tardes. Sí, señor. Hola. Bueno, me presento, mi nombre es Johan Pérez, soy historiador de la Universidad de Cartagena y quisiera hacer una intervención y posteriormente una pregunta. Bueno, evidentemente a raíz del agua se puede mirar una perspectiva en la historia. Y es que, como usted lo decía, pues no había fuentes de agua cercana y pues se tuvo que ir a Matute
también se tuvieron que hacer una serie de aljibes, pero me llamaba la atención en una ocasión, estaba hablando con el profesor Sandoval de la universidad, de cómo actualmente la ciudad se inunda y podemos ver que las calles están bastante inundadas. Podríamos darnos cuenta que, por ejemplo, lo que es la Matuna era corrientes de agua y de alguna manera quienes hicieron la ciudad la realizaron pensando en los desaguaderos y en todo eso. Pero, digamos, la inquietud es cómo se ha planificado la ciudad después, ya que o actualmente conocemos que hay una problemática desde el presente y es